noches a todas y a todos, y bienvenido a la Casa de la Poesía en Córdoba, a la Casa Góngora, al cierre de la jornada dedicada al poeta Manuel Álvarez de Ortega, en un cierre, bueno, pues realmente al más alto nivel que se puede esperar de, primero, que se merece la personalidad de Manuel Álvarez de Ortega y la propia programación de la Casa Góngora, que, bueno, desde la Dirección General de Cultura, que yo dirijo también desde hace 2 años, casi compartiendo la misma edad que este proyecto de la Cátedra Góngora, Joaquín Roses, su director, se ha encargado de hacer de la poesía no solo un evento puntual, sino una programación directa, dirigida a toda la ciudadanía, y fundamentalmente enfrentar la contemporaneidad a la figura de Góngora y enfrentar a la poesía joven, emergente, en muy diferentes formatos, a la obra del que fue el gran poeta cordobés Luis de Góngora. Sin nada más, porque tenemos hoy la suerte de que 2 personalidades también ligadas a la obra de Góngora y a la obra de Manuel Álvarez de Ortega van a presentar al que todo y todo seguramente hemos venido a ver, que es a don Antonio Gamoneda. Cedo la palabra a Joaquín Roses, director de la cátedra. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Me alegra que el director general de Cultura haya asistido a este cierre de las actividades de la Cátedra Góngora en primavera. Primavera ya un poco metidos, ¿no?, como dije ayer, en verano. Bueno, es la primera vez que un premio Cervantes, en este caso lo obtuvo en el año 2006, visita la Cátedra Góngora. Espero que no sea la última vez que lo visite, ni sea el último premio Cervantes que visita esta casa y esta cátedra. Ya sabemos, y lo estuvimos hablando hace un rato, que los premios no dan ni quitan nada, ¿no? Cuando lo esencial subyace, eso es lo que cuenta. Pero es relevante para esta cátedra cerrar con la figura de Antonio Gamoneda, poeta, autor de más de 15 libros poéticos, de numerosas antologías, poeta traducido a casi 20 idiomas, y no solo poeta, sino ensayista, narrador, escritor de memorias y colaborador también de artistas plásticos de talla universal. Él ha obtenido otros premios junto al Cervantes. Tenemos que citar un premio como el Nacional de Literatura del año 88, con un libro que recogía prácticamente toda su poesía hasta los años 80, que era el libro Edad. Recogía su poesía desde el año 47 hasta mitad de los 80, hasta el año 86. Esto se publicó en el 87, Premio Nacional de Literatura en el 88. También lo obtuvo justamente un año antes del Cervantes el Premio Iberoamericano de Poesía Iberoamericana Reina Sofía, y otros muchos, no les voy a cansar, premios no solo nacionales, sino europeos, junto a otras distinciones como los numerosos nombramientos como doctor honoris causa en universidades tanto europeas como americanas. Como digo, no voy por ese acuerdo de brevedad necesaria en la presentación, para darle a él todo el tiempo, no voy a citar todos sus libros poéticos, pero sí quiero recomendar, quien quiera acercarse a su poesía reunida hasta el año 2004, el libro que se publica en la prestigiosa colección poética de Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, titulado Esta Luz. Esta Luz recoge su poesía reunida hasta el año 2004. Yo quiero agradecerle que haya aceptado nuestra invitación, que tuviera ayer el detalle de, prácticamente después de bajarse del tren, dejar la maleta y venir aquí a escuchar la magnífica conferencia de Germán Labrador. Quiero agradecerle, sobre todo, otra cosa, ¿no? Quiero agradecerle que nos traiga a Córdoba su mirada interior, la de unos ojos que han visto torbellinos de odio y claridades que precisamente no venían del cielo, ¿no? Unos ojos que no han perdido la niñez bajo sus párpados. Unos ojos alimentados por un corazón que pudo haber sido habitado quizá por los insectos en algún momento, pero que es un corazón que nos protege a todos en un interminable ejercicio de solidaridad y, sobre todo, de lucha contra la injusticia. Bienvenido, Antonio, a Córdoba, bienvenido a la Cátedra Góngora. Bueno,
Y tiene ahora la palabra Juan Pastor, el director de la Fundación Manuel Álvarez Ortega. Bueno, buenas noches. Yo también, como presidente de la Fundación Manuel Álvarez Ortega, pues quiero dar las gracias a todos ustedes por la presencia y lo mismo que ha dicho Joaquín, ser lo más mínimo, o sea, lo más breve posible para dejar que Antonio Gamoneda, que es la persona y el centro hoy aquí, junto con Manuel Álvarez Ortega, pues que nos digan y que nos hable, que creo que tiene mucho que decir. Yo, como todos ustedes saben ya más creo que las actividades que se hemos hecho desde el mes de marzo hasta hoy, pues la Fundación Manuel Álvarez Ortega, que como también saben, creo que lo sabrán, que la última voluntad del poeta cordobés fue que todo su legado, todo, total, tanto cultural como económico, fuese a parar a la ciudad de Córdoba. Pues eso es el motivo por el cual estamos aquí y le doy las gracias a la Cátedra Góngora y a la Universidad y a la Diputación y a todas las instituciones que han apoyado o que apoyan este tipo de actividades, pues por la acogida que han tenido con la Fundación en admitirnos dentro de las actividades que la Cátedra normalmente viene organizando. Y como ya me han dicho, ya saben ustedes, se ha dicho anteriormente, pues está haciendo una labor creo que muy meritoria. Y también por el apoyo que la Cátedra ya lo hizo patente en la rueda de prensa que dimos el día 3 de marzo con motivo de la inauguración de estas actividades, ¿no? El por qué, yo ayer hablaba de Germán Labrador, y porque lógicamente estas primeras actividades tenían que pasar por aquí, por la Cátedra, pero en este caso por la Fundación Manuel Álvarez Ortega, tenían que pasar personas muy concretas, ya que eran las primeras actividades y que se celebra, por una parte se celebró en marzo el nacimiento del poeta y hoy, ayer y hoy era, digamos, el segundo aniversario de la muerte del poeta. Tenían que pasar personas muy concretas y que han tenido cierta relación con Manuel Álvarez Ortega. La relación que había, o que esta mañana le preguntaban en una cadena de radio, en una entrevista que le han hecho, esa relación que había entre Manuel y Antonio Gamoneda, yo prefiero que él lo cuente, porque estoy seguro que va a contar detalles que serán los mismos que yo podía decir, pero lo único que puedo decir es lo que he dicho esta mañana. Es decir, había una relación, aunque un poco lejana, pero sí muy cercana, porque cuando yo veía a Antonio, siempre me preguntaba, Manuel, ¿qué tal? Y cuando yo le hablaba con Manuel, decía, mira, está en León, he visto a él, ¿qué tal está Antonio? Y creo, lo he dicho esta mañana, y no es que lo afirmo, no es que lo crea, lo afirmo, que a pesar de la entre comillas, rareza, que no es así, pero bueno, lo que se dice, la imagen que ha transmitido Manuel Álvarez Ortega de que era una persona muy rara y que no quería, creo que era con la única persona con la cual se hubiese sentado a leer, con Antonio Gamoneda. En fin, yo con esto quiero dar las gracias a todos, termino y bueno, que él diga, porque supongo que tiene muchos detalles y muchas anécdotas, o lo que él cree oportuno. Muchas gracias a todos y una vez más le doy gracias a la Universidad y a la Cátedra y a todas las instituciones que apoyan este tipo de actividades. Muchas gracias. Bueno, y sin más damos la palabra, y es todo un honor para la Universidad de Córdoba y para la Cátedra Góngora recibir a don Antonio Gamoneda. Muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí. Muchas gracias. Empiezo. Bueno, buenas tardes, amigas y amigos. Yo creo que es el tratamiento que nos corresponde y que procede en esta ocasión. Muy principalmente, buenas tardes. Yo soy ciertamente agradecido al hecho de haber sido invitado a Córdoba y precisamente en relación con Manuel Álvarez Ortega, del cual no voy a anticipar para luego repetir lo mismo que tengo más o menos escrito, aunque a veces me olvido de mis papeles. Primero os corrijo
concienzudamente y luego me olvido. Procuraré no hacerlo hoy porque sobre todo me he preocupado de que no se fueran excesivos en cuanto al tiempo concierne. O sea que ciertamente agradecido y muy aceptablemente feliz por estar hoy aquí. Pues me tenéis dispuesto, no sé muy bien a qué, porque uno cuando llega la ocasión, en este caso deseada, se le olvida un poco qué es lo que está dentro y deja que salga espontáneamente lo que quiera. Voy a ver si no lo hago, voy a ver si me atengo a los papeles. Bueno, y tengo que deciros que ya son lejanos los tiempos en que conocí a Manuel Álvarez Ortega y que ciertamente poco nos vimos después, poco. Y que, sin embargo, o quizá por ello, yo advierto que tengo con él una cercanía que no se explica solo con mi, digamos, ávido seguimiento siempre permanente de sus publicaciones. Y yo creo que se habrán dado y que van a seguir dándose, incluso con la muerte por el medio, van a seguir dándose, que se han dado y van a seguir dando otros hechos, circunstancias o vínculos que yo, aun siendo, creo que muy naturales, tampoco es muy fácil explicarlo y además puede no tener interés, dado que ustedes se van a enterar por deducción propia. Bien, yo lo intentaré, pero les dejo a ustedes un margen de colaboración que estoy deseando y necesitando. Y bueno, el intento lo voy a realizar ahora mismo, entrando ya en una zona inicial de mi relato, porque el relato quiero que sea, que es relativamente sencilla. Y a ello voy. Yo conocí a Manuel en 1977. Lo posibilitaron mis funciones relacionadas con la cultura de la provincia leonesa. Y yo edité, separados por algo más de 5 años, 2 libros de Manuel: Fiel, Infiel, en 1977, y Carpe Diem en 1972, 5 años antes. Se habrán dado cuenta ya de que estoy mencionando estas ediciones en un que podríamos llamar un orden desordenado, porque he empezado por el que es posterior. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Ya trataré de arreglarlo, porque se da la circunstancia de que Manuel, con este segundo editado, Fiel, Infiel, ganó en León el premio que se llamaba Bienal de Poesía Provincia de León, que bueno, de alguna manera yo estuve en la creación de este premio unos años antes, y esta fue circunstancia que vino a redondear las circunstancias surgidas 5 años antes. Pero quiero hablar del día en que Manuel fue a recoger su premio. Llegó a León acompañado por 2 hermosas jóvenes. Bueno, tengo que rectificar, más propiamente de una hermosa joven, porque
realmente, si bien estaban juntas en la mesa y en la cercanía de Manuel, la segunda hermosa joven estaba ocasionalmente acompañándole. Y Manuel aquel día, en contraste con las circunstancias, digamos, de conjunto del día, era pues recibir un premio y estar bien acompañado en el más leal, más hermoso y quizá más profundo de los sentidos que pueda tener la compañía. Pues bien, Manuel se mostraba abatido. Es que Manuel estaba permanentemente abatido o era ocasionalmente abatido aquel día. Bueno, no estoy en situación de averiguar esta doble posibilidad, pero sí me acuerdo que aquel día un muy querido amigo mío también, Antonio Pereira, le estaba observando que estaba un tanto declinante, por decirlo de otra manera, Manuel Ortega, gastaba bromas a propósito de la belleza de su libro, de la oportunidad del premio y de la hermosura de la compañía. Y Pereira era un hombre muy afectuoso y muy gracioso. Y terminó haciendo que Manuel sonriese, de lo cual yo me felicité. Bueno, pues su actitud de aquel día me proporcionó idea de lo que me pareció ser una constante, ya lo he dicho, de su temperamento. Quizás de su temperamento directamente, o al menos así lo pensé y lo sigo pensando. Porque es cierto que el pensamiento acarrea o suscita mucha carga existencial. El temperamento no es, no sé, digamos, una intendencia sentimental o de pensamiento que se adquiere. No, yo creo que hay una marca genética en el propio temperamento, valga la repetición de la palabra, y que esto se debe entonces al hecho que me parece importante de ser concebido y de nacer. En fin, si no esta era un melancólico o un deprimido en permanencia, sí lo era aquel día, y la capacidad de entristecerse, pues es algo que de una manera o de otra está ligada al temperamento. Insisto, porque puede ser algo sustancial en la personalidad de Manuel. Porque además se da la circunstancia, o se daba, de que Manuel no pertenecía a la circunstancia, valga otra vez la repetición, transitoria, porque su conciencia, su sensibilidad y su sentimentalidad pertenecían no a esa circunstancia ocasional, sino a un devenir que englobaba poesía y vida, los sucesos, accidentes, profundidades, levedades o esfuerzos que puede suscitar o pueden suscitar conjuntamente la poesía y la vida. Incluso he pensado, esta es una anotación menor, pero no tampoco minúscula, y entonces quiero hacerla, que quizá Manuel, por ejemplo, en relación con su primera profesión, que tocaba a la ciencia y a la milicia,
no puede, yo sospecho que no lo vivió íntima y vehementemente tal profesión. Sospecho. Bien me puedo equivocar, claro. Bueno, en todo caso es indiferente porque se trata de esas circunstancias erróneas o equívocas existenciales de las cuales es raro que no le toque algo a alguien. Y claro, incluso he pensado también que en relación con otra circunstancia, vuelva a la circunstancia más extensa, más desdichadamente extensa, como fue la dictadura que procedente de la Guerra Civil Española, Manuel naturalmente que tenía una conciencia e incluso una resistencia intelectual y sentimental y moral, ¿sabes?, ante la presión horrible de aquella dictadura. Pero, ¿en qué consiste el pero? ¿En disminuir la conciencia histórica de Manuel? No. En apuntar que precisamente frente a la condición dolorosa de esa presencia histórica, Manuel estaba, creo que por fortuna, en propiedad de un escudo, y un escudo era concretamente la posesión de un lenguaje y un pensamiento poético que de una manera en forma totalizadora invadía el mayor tiempo y el mayor espacio de su vida exterior e interior. Entonces, esa resistencia y esa indignación que él tenía, estoy seguro, como hombre capaz de juzgar aquella larguísima circunstancia, vuelva a las circunstancias, ya se irán acostumbrando. Contaba con una herramienta defensiva poderosísima, hermosa y muy contundente, que era su propia poesía. Bueno, pero volvamos a un terreno de hechos menores, pero evidentes, como es el que yo fui su editor, ciertamente, por cuenta ajena, desde luego, pero editor. Y en esto hay algo, y si no, que lo diga Juan Pastor, que es editor contumaz en el mejor de los sentidos, y contumaz puede tener un buen sentido, en el hecho de editar, de compartir la aparición de un libro con un autor. Hay algo que crea unos vínculos muy especiales. Esos vínculos que yo dije antes que no sabría describir, pero que más o menos quizá pueda darles ideas de ello, porque uno de estos vínculos era ciertamente mi ocasional, pero repetida, doble condición de editor. Esto aproxima a las vidas y aproxima a los intereses. Y yo pienso que afortunadamente esto ocurrió en el caso de Manuel, que era mi caso al mismo tiempo. Fui editor de Fiel e Infiel, que ya se lo he enseñado antes, en 1977, cuando empezábamos a pisar el falso firme terreno de la que se dice democracia, aunque no está muy claro que lo sea, pero no hemos venido aquí a hablar de eso. Y aquel año precisamente, algo así como 8 meses o 7, 8, 9 meses después, yo estaba publicando también un libro que fue, en mi caso, con los debidos tamaños menores, un libro decisivo
para mí que era descripción de la mentira. Y bien, ¿qué ocurre? Que antes de esta edición que yo hice de Fiel Infiel, 5 años antes, me parece que ya lo he dicho, yo en pura gestión y por deseo mío, exclusivamente por deseo mío, inicié una breve correspondencia con él pues bueno, para ponernos de acuerdo en si mi petición de publicar un libro era aceptable. Y bueno, parece que lo fue. Y bueno, en aquella correspondencia, pues las buenas maneras epistolares y poco más. Pero sí, sí es verdad que también el libro que en el año 72, ya van 45 años casi, ¿no? Casi 45, me dio Manuel, es también un magnífico libro, una ocasión de, digámoslo, de acierto por mi parte, bueno, o de suerte, y de alguna manera de felicidad editora, digamos. Pero claro, yo no debo hablarles de estos libros así solo, dedicándome a la adjetivación. Yo pienso que aquí no sobra, y como pienso que no sobra, a ello voy, el que ya que no tengamos la voz, tengamos la letra de la poesía de Manuel Álvarez Ortega. Y como yo fui su editor de libros, y como estos los he dado en un orden desordenado o desconcertado, como que me hago de alguna manera responsable en el más grato de los sentidos de aquellos poemarios. Hay una minúscula participación mía en el hecho de que, bueno, simplemente de su conversión a la letra impresa. Pero muestro, y no sé si lo muestro, creo que sí. Dice Manuel Álvarez Ortega: ¿quién llega desde la aurora que abre sus alas y tocando la penumbra con tan justo equilibrio se posesiona de nuestro mundo? Veo la indulgente rodilla de la luz aposentarse en la ventana, el agua del día sobre los muros vegetales. De aguardiente y tabaco es el aire que respiramos. Descalza está y duros cerrojos nos protegen de las sombras infernales. Falta el fuego de otro tiempo, la dócil aventura junto a la ceniza apagada. Pero el desaliento huyó de aquí y un mudo reloj señala el diálogo de nuestras manos y la proporción de noche que juntos hemos de recorrer, la harina que será negro pan en el desván de los siglos. Esta hora no nos olvidará, sujeta a las predicciones del sueño, ronda de tierra encadenada a la sequía, toca el arrepentimiento de otra edad de légamo y madrugada, cubre su superstición y así, poniendo cerraduras a nuestro declinar, tapiando balcones, héroes de una batalla que ninguno ha perdido, vamos hasta el altar de la magia, donde el insomnio oficia con el disfraz de la desdicha, única verdad,
crónica de una antigua visita tu presencia. Vistan ahora las sedas amarillas, los muros de esta abadía que nos cobija. Devolvamos el barniz a los mantos que del mal nos protegen, y en medio de un suicidio de mariposas taciturnas, hagamos de nuestro sario el roto espejo que lleve la imagen de nuestro amor a todos los sonámbulos del mundo. Bueno, he leído este poema de Manuel, pudiera haber sido otro, pero he leído este. Yo no suscribo totalmente, yo el poema lo suscribo íntegramente y mientras lo leo lo estoy haciendo mío, no de no sé qué manera. Ahora, esto supone que suscriba yo la integridad de las palabras de Manuel Álvarez Ortega en este poema, digamos, el nivel léxico, meramente léxico de su expresión, pues tengo que aclarar. El meramente léxico no, pero es que tampoco lo asumía él. Lo que asumo, lo que hago mío transitoriamente al leerlo y al leeroslo es ciertamente el sentido y la potencia poética. Ahora, el léxico, con datos que en su origen en el simple diccionario son tan triviales como puede ser, yo qué sé, el infierno o infernales, que creo que anda por ahí. Claro, yo no voy al infierno porque no creo en él y me parece que el Papa tampoco creo. O sea, pero desde luego eso me garantiza que no voy ahí. Y creo que es que Manuel Álvarez Ortega se dejaba apoderar del repertorio léxico de los diccionarios. No era eso, ni mucho menos. Él transfiguraba la palabra y la llevaba a otra semántica, a la semántica poética, por decirlo de alguna manera, lo cual es una operación que está reservada a los grandes poetas. El que yo no asuma, no haga mío el nivel léxico de una expresión no significa nada, porque su significación mayor ha abandonado el diccionario ya y se ha convertido, como decía antes, a la semántica de la poesía. Y esta es la gran operación que no la hacen o no la hacemos todos los que más o menos se tienen o nos tenemos por poeta. Pero en todo caso, Manuel Álvarez Ortega sí. Y me ha parecido bien dejarlo claro. Es cierto que Manuel profetiza, en tanto bate, vamos a acudir al tópico, profetiza el pasado, que es el arrepentimiento de otra edad, profetiza el presente, en tanto que en Manuel, el presente es anticipo, es decir, de una vejez que va a venir, es ya ceniza que va apagándose, lo dice él mismo. Y, en cierto modo, lo cual parece así a primera vista que resulta más natural, no profetiza, pero, o sí, da igual, metidos en el tópico es lo mismo, el futuro. ¿Y qué es el futuro? Pues el futuro es algo cuyo cumplimiento, sabemos todos, está en cesar, en dejar de ser. Y ahí
es cuando Manuel nos habla de una salvación, por decirlo así, en el destino mortal. No es propiamente un destino, es un hecho sabido y natural, pero utilicemos las palabras también de esa manera. Y es que, aunque no pienso, o no deseo al menos, ser pesado, y como se trata de Manuel, pues yo me apetece releer los 8 últimos versos del poema que acabo de leer, que dice: devolvamos el barniz a los santos que del mal nos protegen, y en medio de un suicidio de mariposas taciturnas, hagamos de nuestro osario el roto espejo que lleve la imagen de nuestro amor a todos los sonámbulos del mundo. Osario, amor, ciertamente en el romanticismo no larvado, sino efectivo, que Manuel lleva consigo fuera de la época y de las maneras románticas, por decirlo de alguna manera, hay algo que yo también comparto plenamente con él, pero no solo yo, claro, eso no tiene importancia, porque ese destino mortal en el que, sin embargo, se transporta precisamente desde la situación mortal, desde el osario, se transporta la imagen del amor, es lo mismo que dice cuando dice polvo serán más polvo enamorado, don Francisco de Quevedo. Me hubiera gustado que tuviera ocasión aquí de citar a don Luis de Góngora. Pero bueno, don Francisco de Quevedo, que dicen que se llevaba mal con don Luis, pero yo creo que ahora están muy en paz los dos, ¿no? Totalmente en paz. Pero claro, don Francisco de Quevedo también lo quiero yo mucho, porque anduvo preso allí por León, en el hoy lujoso hostal de San Marcos, y él lo dice, él lo cuenta. Pero bueno, me hubiera gustado que fuera don Luis de Góngora, no como preso, claro, como poeta. Es decir, que hay una situación de una potencia neorromántica terrible, pero es sobre todo una manifestación existencial, una comprensión de la vida, del amor y de la muerte. Claro, no puede ser suscrita por cualquiera, pero sí por Manuel Álvarez Ortega. Bueno, y ahora espero no haberme perdido. Claro, estaba en el que yo decía que quería hacer relatos, porque claro, 5 o 6 años antes de publicar Fien y Fien, me parece que ya lo he anticipado, y no mediando otros contactos, como ya os he dicho, que las cartas y la buena voluntad por parte de los dos, yo quise publicar un libro y publiqué ciertamente este otro, que así a la vista se distingue por el color y que tiene ya casi 45 años. Una pequeñez, bueno. Y ahora, en aquel momento yo tuve ya una noticia clarísima, una certidumbre en relación con mi, como diría, con mi acierto en el terreno de nutrir una colección, que entonces este era el número 11, se acababa de nacer, con poetas Potente y
tenía este libro precisamente, que si bien os parece, que espero que sí, os va a proporcionar otro poema más. Este es más breve, lo cual no es un dato de felicidad para vosotros, pero bueno, yo os lo leo. Es el exilio ver como unas sombras borrarse en el espejo los seres que fueron un largo tiempo nuestro amor. Se distancia el día cuando unas manos creen tocar el eco de sus cuerpos, o en ellos habitan. Quien conoce la soledad o el dolor que de letra muerta te rodea. ¿Cómo se sabe lo que la tristeza devora? ¿De qué forma podría el sueño descifrar este rostro que fue solo aventura? Esto hay más allá del desaliento, una manera de comprender, un sabor que explica lo que nunca hemos sabido, una renuncia a las horas vividas en otro corazón más leve que nos devora. He hecho este pequeño donativo de la palabra de gran excelencia, que naturalmente es la de Manuel. Y entonces sigo, porque yo voy a hacer una cosa que ya tenía que haber hecho, claro, y es poner mi reloj aquí, totalmente necesario. Pasaron otros 22 años, no, pasaron 5 años, y fue entonces la publicación de Fiel e Infiel, un libro de título finamente dialéctico, podríamos decir, ¿no? El oponer fidelidad e infidelidad, pues en cierto modo ya el propio título sugería el conflicto viviente en la conciencia de Manuel Álvarez Ortega, el carácter necesariamente contradictorio de los datos de la existencia, de estos datos llevados al nivel de la poesía. Dice Carlos Piera, un buen amigo, muy capacitado, que la contradicción genera poesía. Yo creo que sí, que está en lo cierto, pero tengo también la sensación de que al menos en el caso de Manuel Álvarez Ortega hay un doble requerido, como si la poesía, afortunadamente, gloriosamente, nos creara una lucidez que nos hace ver la contradicción, y que a partir de la contradicción se produzca todavía otro vector con su resplandor respectivo de carácter poético. Esto es la mecánica de Manuel Álvarez Ortega en el doble viaje de ida y vuelta cuando se trata de la contradicción existencial íntima, y no solo de eso, claro, naturalmente. Déjame saber que no me pierda. Claro, pues claro, ahora sí, ahora pasaron 22 años, lo decía aquí, y 22 años, un número brevemente capicúa, que por otra parte
pues se acumulan a los 79 y ahora me permitís una broma. El 79 es un número bailable. Vosotros no sabéis lo que es un número bailable, pero yo no lo voy a decir. Hay una profesión, un desempeño de trabajo en el cual existen los números bailables, que no son propiamente de bailar, pero sucede. Bien, bueno, ocurrió, pasado ya un buen tiempo, que un amigo de Valladolid, que era vasco de nacimiento, que era vocacionalmente leonés, porque él quería sobre todo a León, que residía en Valladolid y que dirigía unas que él llamaba ediciones portuguesas, ya como podemos ver era multilocal, me dijo que si yo quería grabar lo que me pareciese de descripción de la mentira. Yo dije que bueno, que sí, pero vamos, me convenció, muy convencido, cuando me dijo que en la cinta magnética, porque así era y así se decía al soporte de la grabación, la cinta magnética, qué melancolía, la cinta magnética, para mí fueron el primer soporte que yo pude activar por mí mismo. Y bueno, me entristece porque ya, bueno, me entristece, ¿no? Tengo que aceptarlo, ya hace bastantes años de esto. Bien, pues mi amigo, el editor multilocal, me terminó de convencer cuando me dijo que ya había aceptado y que el otro, mi partener en la cinta, sería Manuel Álvarez Ortega. Y Manuel Álvarez Ortega grabó aquí íntegro su poemario Origen, que no sé si ha tenido otras ediciones, quizás, Juan. Origen. Origen. La cinta. Pero está solo en la cinta. En la cinta, no ha tenido, que yo sepa tampoco, ha tenido otra... Lo que pasa, perdón, lo que pasa es que él a veces cogía poemas o cogía que no los tenía muy definidos o dentro de su obra y luego los volvía a incluir en otros libros, que por eso hay un problema, creo que va a haber un problema a la hora de clasificar toda su obra. Porque hay libros que ha nombrado mucho y que luego no aparecen. Ya como sea, además hay una cosa imperdonable y es que yo me he olvidado la cinta altar. Pero eso no está publicado nada más que en la cinta y una especie de plaquet que iba junto con la cinta. Pues, fijaos que porque aquello fue una edición muy cortita, ¿no? Eso es una joya a día de hoy. Está la voz de Manuel y está un libro que no ha sido publicado ni otra. Yo no sé si conviene conservarla en su condición de joya o, contrariamente, lo que procedería es reeditar en un soporte un poco menos perecedero, eso, ¿no? Yo, en todo caso, me pongo a lo que decida el pueblo, que es lo que... Bueno, pero el olvido... Me perdonáis, pero yo tengo que comentar un poco esto del olvido mío, porque es que me ocurre constantemente y los remedios son peores que la enfermedad luego. Y se da la circunstancia de que hay un poeta andaluz del cual que apenas sé nada, sé que ha de ser mayor que yo y quizá mayor que Manuel Ortega, pero espero que todavía viva, no sé, espero. De todas maneras, de este poeta recuerdo solo un magnífico endecasílogo. Y lo traigo a cuento porque dice, lo mejor del recuerdo es el olvido. Bien. Este endecasílogo feliz, a él me acojo yo cuando se producen estos olvidos, ¿no? Pero, sea como sea, en esta ocasión no es muy perdonable.
Y bueno, olvidando, doy en recordar otras cosas, como puede ser, por ejemplo, el que hace 10 años, por motivos que aquí no importan, yo pedí que invitaran a Manuel Álvarez Ortega a leer conmigo en el Palacio Real. No, yo tenía que hacerlo de una manera obligada y pensé, egoístamente, que mejor compañía para mí que Manuel Álvarez Ortega. Y Manuel Álvarez Ortega, pues con una delicadeza extraordinaria y sin herir a nadie, todo lo contrario, pues declinó el ofrecimiento. A mí no me pareció mal, ¿cómo me iba a parecer mal? Yo me di cuenta de que la excusa se correspondía con su bien sabida y constante voluntad de preservar una fértil soledad, de evitar la dispersión y la exhibición que tipifican al mundillo literario, de permanecer apartado de su contaminante superficialidad. Lo entendí muy bien y entiendo contrariamente muy bien como lo entiendo, y eso entiendo lo contrario también, que la fundación que lleva su nombre y la Cátedra Góngora y hayan creado esta situación congresual llena de amistad, porque para eso estáis vosotros ahí, naturalmente. Y lo entiendo, pues bueno, porque quizá esta sea una similitud mía, yo rehuso también tanto como puedo, quizá con menos integridad, yo creo que sí, con menos integridad que Manuel Álvarez Ortega, pero rehuso el pregoneo de la corte poética, ¿no? Todo lo que puedo, no es tanto como quisiera. Y comprendo además muy bien la voluntad de una medida soledad que puede tener un poeta del gran tamaño de Manuel Álvarez Ortega, una soledad que no empiece a la solidaridad. Y cuando la veo en hombres o en poetas como es Manuel Álvarez Ortega, soledad, solidaridad, me parece que está resuelta la atroz dicotomía de aquel gran hombre triste, pero que fue Camus, que me parece que es l'homme révolté, que termina con eso, soledad, solidaridad, como propuesta existencial también, ¿no? Ya que estamos metidos en este terreno. Pues bien, todo esto es a propósito de que ciertamente Manuel rehusó la circunstancia palaciega y yo me pareció muy bien y hasta le envidié un poco, ¿no? Y bueno, yo ya tengo que deciros que ciertamente, y mirándolo sobre todo, vamos a ir terminando, pero yo no quisiera terminar de cualquier manera, sino con una aportación que, pues no será buena, la mejor que he sabido dar ya. Os explico un momento. Que precisamente Juan Pastor en los últimos años de la vida de Manuel, hace, no sé, 2 o 3 años, para un monográfico sí que se le dedicaba, me invitó a hacer un escrito, lo que yo quisiera. Y lo que yo quise hacer fue exactamente, no sé si lo hice por vanidad, creo que no, creo que lo hice por afecto y por fraternidad, por un impulso fraterno. Yo cogí poemas míos
No, cogí primero poemas de Manuel Álvarez Ortega y fui acotando expresiones poéticas. Las iba subrayando para que quedaran picadas. Luego cogí poemas míos. Hice otro tanto también con fragmentos de mi propia escritura. Bien. Claro, en la selección de unos y de otros ya se da una cierta voluntad de sentido. Está seleccionando con un cierto propósito expresivo, ¿no? Y por tanto no resulta aquello demasiado diverso ni demasiado disperso. Pero luego hay que construir un texto poemático. Yo no me atrevo a decir directamente que sea un poema, en todo caso mío sería la mitad. Y bueno, y el trabajo de la construcción. La construcción más bien meramente arquitectónica, porque la otra, la construcción de los significados, aunque pasara por mí, venía en buena parte y gloriosamente hecha también por Manuel Álvarez Ortega. Bueno, pues configurando con todo esto un texto poemático, insisto en que no me atrevo a llamarlo poema, hice el que os voy a leer y terminamos ya. Hasta le di título, que dice Frontispicio y epitafio con y para Manuel Álvarez Ortega. Contigo en tu lejanía, Manuel, en la advertencia de nuestra edad hendida por acero, bebí el salitre pálido del invierno, bebí el zumo carnal que aún se desprende del ayer extinguido y me dispuse al no ser, o no sé, al ser perdido en el jamás. Lo hice torpemente, como un gusano comido por la sombra. Me olvidé de mí mismo durante un instante despojado de tiempo, un instante sin límites, previo al crujido que sucede, como se sabe, al descorrer una vez, solo una vez, la cortina perfecta que nos separa de la eternidad. Hablo, obviamente, de la eternidad vacía. A nuestra espalda aún florece la rosa de piedra en el zaguán, y entre el espino apenas todavía sucede el rumor de la lluvia. Solo el rumor de la lluvia que se extiende aún sobre la hierba amarilla, en las praderas del olvido. Qué abundancia de vértigo y donación a nuestra espalda, sin embargo. No tan solo florece la rosa cárdena, florecen los cuchillos y se despiertan las crisálidas, y la luz enloquece en los suaves cabellos de muchachas antiguas que tal vez nos amaron, que tal vez nos aman aún y nos buscan y veloces descienden a los abismos del placer y registran los metales y penetran las vespertinas, últimas incandescencias, y alcanzan con sus manos temerosas la cauda que abandona en el aire, el ruiseñor nocturno, y fracasan dulcemente. Su mirada se torna especularmente semejante a un océano de tristeza. Así es, pero carece de importancia. Tú y yo, Manuel, ya estamos ante el gran lienzo que apenas disimula la infinita oquedad. Carece de importancia, sea
cual sea tu memoria, ha de ser relato de un tiempo sumido en amor calcinado. Bien se sabe que todo amor lleva consigo su corona mortal. Lo certifican el pájaro enlutado, la serpiente ciega y el escorpión del sueño. En fin, no procede salvarse. ¿De qué? ¿Para qué? ¿Cómo? No procede salvarse, pero sí procede envolver la agonía en un manto vibratorio, inconsútil, suavemente plegado sobre los huesos fértiles un día y sobre los restos de nuestro corazón, a su vez calcinados. Disponerse, a cesar entre óleos y músicas mortales. Así es, simplemente así es. El pasado no existe en el espacio de la desaparición. Está claro, no ser es nuestra única realidad. Nada hay que recordar ni olvidar. Está claro, ya hemos descendido los húmedos peldaños de la vejez, relegado nuestra púrpura a los últimos cimacios. Yendo así, ¿cómo puede la vejez encender velas a sus ídolos, ceras o velas extinguibles o inextinguibles? ¿Cómo encender esto a viejos dioses a su vez agónicos? No, Manuel, tan solo nos asiste una inútil, inversa sabiduría. Conviene al conocimiento de nuestra madre, al de nuestro residuo nupcial y al de la última torcaz, fosilizada por el llanto. Hablo, naturalmente, de la pasión de la imposibilidad. Abandonemos ya pues la máscara de lágrimas, olvidemos el carnaval del insomnio, y tú, con tus manos definitivamente transparentes, borra ya de tu lápida, y si es posible de la mía, los acabados símbolos, la gramática fría del labrado epitafio. Seamos perfectos en la ausencia de aquella edad perseguida por la lluvia. Y ahora sí, ahora he terminado. Muchas gracias por vuestro afectuoso recordatorio de Manuel Álvarez Ortega y por vuestra atención también. Y buenas noches. Bueno, muchas gracias, Antonio, por este regalo que nos ha ofrecido. Como hemos dicho anteriormente, si alguien tiene que hacer algún comentario, alguna pregunta o quiere intercambiar alguna idea con Antonio, en fin, con los componentes de la mesa, pues vamos a, si alguien desea hacerlo, es el momento, ¿no? Bueno, hágase si queréis. Sí, no, claro. Únicamente, claro, pero con una advertencia mía. Yo como poeta, bueno, pasable, pero como sordo, perfecto. Que si me habláis tiene que ser fuerte con la voz. Bueno, y una cosa también que no he dicho antes y que yo quiero decirlo públicamente es agradecer, por supuesto ya lo ha dicho Joaquín antes, agradecer la presencia de
Antonio aquí, Antonio Gamoneda. No, pero es que además, ese soy yo, sí, Juan. ya lo sé que eres tú y precisamente por eso estás aquí y por lo que representa en esa relación con Manuel, que en el texto que has leído y lo que has dicho, pero sobre todo en el texto que has leído y que tú y yo sabemos, ahí hay muchos detalles y muchas connotaciones que creo que no es el momento de desvelar ahora, pero que en su momento, cuando esté toda la fundación ya constituida, tengamos todo el legado en un sitio ya concreto y tengamos ya esto un poco más en orden y que haya un especialista o especialistas que antes hayan cogido todo ese legado que se ha sacado de su casa, porque lo que se ha hecho ha sido vaciar la casa, ahí hay documentos que pueden complementar la lectura que ha hecho él y el por qué Manuel Álvarez Ortega rehusó esa lectura. Hay un dato que quiero también un poco concretar y que él en principio aceptó. Porque recuerdo que llamó tu hija, por indicación tuya, me llamó, Juan, me ha dicho mi padre que quiere que, lo que ha dicho antes Antonio. Él en principio aceptó, porque yo estuve hablando con él primero, yo quedé con Amelia, digo, bueno, déjame que hable yo con él, aceptó y encantado, con su reticencia, aceptó, pero después rehusó a esa lectura, por circunstancias, como ha dicho él, muy concretas y que explicó en una carta que mandó, porque también realmente era verdad que su hermana estaba bastante mal, la única que vive actualmente, Adela, y que eso para él era algo muy grande y tan grande que le producía depresiones. Rehusó de una forma muy elegante y como se lo hacía estas cosas. Y también dice mucho de Antonio, como ha dicho efectivamente aquí, y en fin, lo ha dicho muchas veces, pero aquí lo he vuelto a repetir, que acepte esa renuncia porque otro hubiese dicho, bueno, ya es Manuel, o es así, o es en fin, lo que tanto se ha dicho, ¿no? Y él justifica y entiende, que eso es lo importante para mí, entiende esa justificación. Y por eso, por lo que hoy Antonio tiene que estar aquí y cerrar este ciclo, ¿no? O sea, y te doy las gracias por estar aquí, porque no es fácil venir de León aquí, y como él sabe, dijo, en fin, pero bueno, en fin, quiero agradecerlo públicamente y creo que es de justicia, ¿no? Aunque yo sé que estas cosas a lo mejor a ti no te gustan, pero bueno. Bueno, ven. ¿Cómo no me va a gustar? Me parece muy bien todo y además el León está ya a un paso, a 800 kilómetros o algo así. Pero no, ahora el ave que vuela ya no es el ave que vuela a la cazuela de antaño, ahora es otro tipo de ave, vaya. Ya. Bueno, alguien que quiera, si quieren hacer una pregunta o una respuesta. Emocionante el final de la intervención de Antonio Gamoneda con esa fusión entre los dos grandes poetas del siglo XX y XXI, parte del XXI. Con uno por siglo estamos servidos. Muy bien. Bueno, nos vamos. sí. Bueno, pues nada más. Seguiremos en septiembre, octubre y noviembre, si todo va bien. Muchas gracias a todos. Gracias.